Nos inclinamos juntos en una palabra de oración al acercarnos a las Escrituras esta noche. Padre misericordioso, te pedimos, Padre de gracia, te pedimos que en este mismo momento nos hagas mirar profundamente nuestros corazones. Y si hay algo en nosotros que no te agrada, que tú lo puedas señalar, para que sepamos en qué hemos ofendido, para que podamos limpiar nuestras manos y nuestros corazones, para que oigamos con oídos que oigan, veamos con ojos que ven y entendamos qué es lo que nos quieres enseñar esta noche, sabiendo muy bien que la Escritura dice que debemos despojarnos de todo mal y luego desear la palabra como un bebé desea la leche. Entonces, Padre, comenzamos por hacer a un lado todo pecado, confesándote que somos pecadores y pidiéndote que nos laves para que nada se interponga en el camino de nuestra comprensión y compromiso con tu verdad. Y te agradecemos por lo que nos enseñarás esta noche y harás en nosotros por tu Espíritu Santo, en el nombre de Cristo. Amén. Estamos involucrados en un estudio muy esencial de la verdadera adoración espiritual aceptable. No hay nada que sea más importante en la vida de un creyente, no hay nada más importante en la vida de cualquier hombre o mujer que su vida esté orientada hacia la adoración a Dios. Adorar a Dios es la actividad suprema del universo. Y entonces estamos considerando algunos de los elementos muy importantes involucrados en la adoración verdadera. Ahora, ya hemos notado varias veces que nuestro texto es el capítulo 4 de Juan, y particularmente los versículos 20 al 24. Y como los hemos leído una y otra vez, hemos notado en primer lugar la declaración particularmente al final del versículo 23, que el Padre tales adoradores busca, es decir, a los verdaderos adoradores para que le adoren. El Padre busca a verdaderos adoradores. Y con esa escritura en mente, hemos explicado con bastante detalle la idea de la importancia de la adoración. Les he dicho que básicamente hay 4 razones por las que la adoración es importante. En primer lugar, porque las Escrituras están literalmente llenas de la verdad sobre la adoración. En segundo lugar, porque el destino está marcado por la adoración. En tercer lugar, porque el tema principal de la eternidad y la historia redentora incluida es la adoración. Y en cuarto lugar, porque Cristo nos mandó a adorar. Las Escrituras, el destino, la eternidad y el mandato mismo de Cristo nos hablan de la importancia de la adoración. Y para tratar de resumir nuestro pensamiento, incluir lo que hemos dicho antes de pasar al siguiente punto principal del texto, nuevamente quisiera que observen el versículo 23, que Dios busca verdaderos adoradores. Esa es la idea central de ese versículo tan importante. Y lo que nos dice es la verdad tan importante de que la meta de la salvación es la adoración. Usted tiene que escribir eso en alguna parte. La meta de la salvación es la adoración. La razón por la que Dios redime a la gente es para que puedan ser adoradores. En 2 Corintios, capítulo 4, versículo 15, Pablo dice, todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, es decir, todas las cosas que enfrenta para proclamar el Evangelio, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. En otras palabras, todo lo que hacemos lo hacemos para que puedan recibir la gracia de Dios, para que en respuesta puedan dar gracias y gloria a Dios. Todo, en última instancia, está orientado a producir adoración. Eso busca el Padre, según el versículo 23. Y como nota para ustedes, teólogos, creo que la búsqueda del Padre es eficaz, indica su propósito soberano y eterno de salvar. Ahora, la adoración aceptable entonces se vuelve un tema muy importante. Es el resultado esencial y directo de la obra salvadora de Cristo. Y si usted recuerda que el Señor dijo que Él había venido al mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido,
y lo relaciona con el versículo 23, obtiene el cuadro completo de la venida de Cristo. El Padre busca adoradores verdaderos. El Hijo viene a buscar y a salvar. La búsqueda del Padre de verdaderos adoradores y la búsqueda del Hijo para salvar une a los dos, y Dios busca adoradores verdaderos, y la única forma en que puedan llegar a hacerlo es a través de la salvación. El no adorar a Dios es la violación de Romanos 1, que designa a todo el mundo como rechazadores de Cristo. Ahora, déjeme ilustrarle esto al pedirle que abra su Biblia en el Salmo 22. Podrá parecer un lugar extraño para ir con respecto a esto, pero creo que verá cuán importante es realmente. El Salmo 22 es un cuadro profético de la muerte de Cristo. No es vago, no es simbólico, es explícito, es profético, de una manera muy dramática. Y muchas de las cosas que se dicen en el Salmo 22 se cumplieron directamente en la cruz. Por ejemplo, el versículo 1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ese adelanto de la reacción del Mesías a su muerte fue ciertamente cumplida por Cristo, quien pronunció esas palabras mismas. Y luego a lo largo del versículo 21 usted encuentra una descripción de la crucifixión, entretejida con aquello que se relaciona, claro, con el mismo David, el salmista. Por ejemplo, en el versículo 13 usted tiene una indicación muy aparente de la crucifixión. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Y recordará que en Mateo 27 la multitud lo vio boquiabierta como un león rugiente y voraz que gritaba, crucifícalo. En el versículo 14 habla de ser derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Y eso es exactamente lo que sucedió en la crucifixión. La suspensión por las 4 grandes heridas, hubo una desarticulación del cuerpo. Se secó mi vigor, mi lengua se pegó a mi paladar. Usted recuerda que también Juan 19:28, donde Jesús dijo, tengo sed. Y luego en el versículo 16 habla de perforar sus manos y sus pies. Habla de ser rodeado por perros, una referencia a los soldados salvajes. El versículo 18 habla de repartir la ropa de Cristo, el echar suertes sobre su ropa. Todas esas cosas muy explícitas. Que Cristo iría a la cruz y sufriría esas cosas, ciertamente sucedieron. ¿Pero para qué? Eso comienza en el versículo 22 y creo que es muy interesante. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. En otras palabras, ¿cuál es la respuesta inmediata a la obra de Cristo? Alabanza, ¿no es así? Alabanza. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Esa es la vida eterna que viene a través de la muerte de Cristo. Ahora observe el versículo 27. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra y todas las familias de las naciones que adorarán. Ese es el clímax. Eso es lo máximo. Conforme usted entra al reino. Entonces usted tiene en ese salmo maravilloso una indicación más bien explícita de que la meta de la redención es la adoración. Adoración. Ve a Éxodo capítulo 19 por un momento. Éxodo capítulo 19, versículo 7. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Cuando Moisés recibió el pacto de Dios, se lo contó al pueblo. Les dijo todo lo que Dios había dicho. Y el pueblo respondió a una y dijo, y esta es la ilustración más grande de ilusiones en todo el mundo, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Un pensamiento agradable. Todo lo que el Señor ha dicho haremos. ¿Sabe algo?
Dios no creyó eso ni por un minuto. Dios sabía que no lo harían. Él sabía que nunca podrían acercarse a Él sobre la base de su observancia de la ley. Él sabía que nunca podrían acercarse a Él sobre la base de su propia justicia. Él sabía que nunca podrían acercarse a Él con manos limpias y un corazón puro, porque ellos mismos se habían limpiado las manos y purificado el corazón. Él sabía eso. Y entonces, inmediatamente después de eso, ve el capítulo 20. Y después de que Él les ha dado los detalles de ese maravilloso pacto mosaico, en el versículo 22, el Señor le dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. Altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y si me hicieres altar de piedra, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. Él no quería que fuera la marca de la artesanía del hombre. Bastó con piedras toscas. No subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. No quería que se elevara en el aire para que cuando la gente subiera, la gente pudiera mirar por la parte de atrás de su ropa y quedaran expuestos. Debía ser humilde, debía estar en la tierra. Dice usted, ¿cuál es el punto? El punto es este. Dios sabía que los hombres no tenían lugar, ni derecho, ni acceso, por sí mismos, para adorarlo, porque no podían guardar su ley sin importar lo que pensaran que podían hacer. Y entonces Dios estableció un altar como la base para la adoración. Y la implicación era que usted tenía que traer ese altar sacrificios, ovejas y bueyes, ofrendas de paz, holocaustos. De modo que el cimiento, la base de la adoración verdadera, se volvió el sacrificio. ¿Lo ve? El sacrificio hizo posible la comunión entre el hombre y Dios. Si eso es cierto, entonces el sacrificio supremo hizo posible la comunión suprema. Y entonces decimos que la muerte de Cristo fue para proveerle a Dios con el cumplimiento de su búsqueda de adoradores verdaderos. Y conforme nos encontramos en la cruz y nuestro pecado es enfrentado y somos purificados por la sangre de Jesucristo, entonces nos convertimos en adoradores aceptables del Padre. Entonces la adoración es siempre un asunto de salvación. La base de la adoración es el sacrificio. Ahora, para verlo desde otro ángulo, vea conmigo el final de la profecía de Isaías, capítulo 66, el último capítulo. El último capítulo. Y solo el último párrafo de ese último capítulo. Isaías ha recorrido la historia de la redención de una manera maravillosa. Habló sobre el juicio en la primera mitad del libro. Los primeros 39 capítulos habló sobre el castigo de Dios a las naciones y al pueblo de Dios. Y luego se mueve hacia el gran futuro, ha hablado de la venida del Mesías. Está hablando de la venida del reino, ahora en el capítulo 66, sobre el futuro maravilloso que tiene Dios, el reino milenial que está por venir. Y leemos esto en el versículo 22. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra, y ahora ha ido más allá del reino. Y ahora Él está en el reino eterno, el estado eterno. Y Dios dice, haré un cielo nuevo y una tierra nueva. Permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y aquí está finalmente, de mes en mes y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Y usted puede detenerse ahí. ¿Cuál es el punto de esto? Usted comienza en el libro de Isaías con el juicio. Entonces llega a grandes verdades sobre el Mesías y su obra. En los capítulos 52 y 53 nos centramos del Mesías sufriente que paga el precio del pecado, que muere en la cruz. ¿Por qué? Para que Él pudiera producir una generación de adoradores eternos, dice aquí mismo. Entonces, el flujo de Isaías nos dice que el Mesías vendrá a producir en la eternidad adoradores que verdaderamente puedan adorar al Dios vivo y verdadero. Vea conmigo 1 Corintios capítulo 14.
Un capítulo que la mayoría de nosotros asociamos con el tema de hablar en lenguas, y de hecho eso es correcto. Pero me gustaría llevarlo al versículo 23 de 1 Corintios 14. Y él está hablando de la reunión de la iglesia y lo que sucede en la iglesia en Corinto. Y él dice en el versículo 23, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? ¿Estás loco? ¿Estás loco? Pero si todos profetizan, es decir, hablan la verdad de Dios en lenguaje comprensible, y entra algún incrédulo o indecto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Ahora observe cuidadosamente el versículo 25. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Ahora, si realmente quiere abrir el corazón de alguien, no hable en lenguas, hable para que pueda entender. Si usted realmente quiere abrir el corazón de alguien, entonces hable aquello que lo condenará, aquello que lo convencerá de pecado, que le revelará su corazón a él. Así es como llegar a él. Y cuando él es convencido de pecado, y cuando él es juzgado, y cuando él es alcanzado, aquí está su respuesta. Postrándose sobre su rostro, ¿qué? Adorará a Dios. Amados, ¿saben lo que creo? Creo que tienen en ese versículo la respuesta inicial misma a la salvación. Esa es la forma en la que Pablo indica que el hombre ha sido llevado a la conversión. Él adorará a Dios e informará que Dios está verdaderamente entre ustedes. Entonces, lo que usted ve aquí, que el evangelismo tiene el resultado de ¿qué? Adoración. Esa es la meta del evangelismo. Esa es la meta de la salvación. Y lo vemos en todos estos pasajes. Y creo que como mencioné esta mañana, me limitaré únicamente a mencionar Filipenses 3:3, donde Pablo define al cristiano de esta manera. Uno que adora a Dios en el Espíritu, el que se regocija en Cristo Jesús y no tiene confianza en la carne. Un cristiano es aquel que adora a Dios en el Espíritu. Entonces la adoración es aquello que Dios busca. Y el cimiento de la adoración, o la base para la adoración, o la llave que abre la puerta y hace posible la adoración, o lo que lo lleva a usted de ser un adorador inaceptable a ser un adorador aceptable, es la salvación. Salvación en Jesucristo. Robert Midlane escribió esto. La justicia perfecta de Dios se atestigua en la sangre del Salvador. Es en la cruz de Cristo que rastreamos su justicia, pero gracia maravillosa. Dios no podía pasar por alto al pecador. Su pecado exige que debe morir, pero en la cruz de Cristo vemos cómo Dios puede salvarnos con justicia. El pecado recae sobre el Salvador. Es por su sangre que se paga la deuda. La severa justicia no puede exigir más, y la misericordia puede dispensar su provisión. El pecador que cree es libre. Y dice, el Salvador murió por mí. Y eso, amigo mío, es la base de la adoración. Que nosotros que somos pecadores seamos redimidos por el Cristo digno. Creo que usted entiende entonces que la adoración es importante. Es aquello que el Padre busca mediante la redención. Si usted es una persona redimida y no adora correctamente, usted niega aquello mismo para lo que usted fue redimido. ¿Lo ve? Ese es el núcleo. Usted no está hablando de algo periférico. Ahora, regresemos a Juan 4. Juan capítulo 4. Cuando Jesús llegó a la escena, la gente estaba adorando. Los samaritanos estaban adorando. De hecho, en el versículo 20 ella dijo, adoramos en este monte, y allí hizo referencia al monte Gerizim.
Y los judíos estaban adorando. El versículo 20 dice en Jerusalén. Ellos estaban adorando. Pero iba en contra de esta adoración inaceptable. Estaban adorando al Dios correcto, pero de la manera equivocada y con la actitud equivocada. Fue en contra de eso que nuestro Señor presenta lo que es la verdadera adoración aceptable. Y eso nos dice que la de ellos no lo era. Si Jesús llegara a la escena hoy y mirara el panorama general del cristianismo, me pregunto qué tipo de cosas tendrá que decir sobre, entre comillas, la adoración cristiana hoy. Un escritor dice: gran parte de la llamada adoración pública en la cristiandad es simplemente una forma de judaísmo cristianizado. Y en muchos casos es un paganismo apenas velado. Por ejemplo, en el judaísmo había una casta sacerdotal separada que era la única que podía dirigir la adoración de Israel, mientras que en la cristiandad un sacerdocio creado por el hombre llamado clero es esencial para su adoración, a pesar de la enseñanza clara del Nuevo Testamento de que todos los creyentes son sacerdotes. Estos sacerdotes del judaísmo vestían una vestimenta distintiva, al igual que el clero. El judaísmo enfatizaba un santuario o un edificio terrenal. De la misma manera, la cristiandad da mucha importancia a sus lugares de adoración consagrados y llama erróneamente al edificio la casa de Dios. Los sacerdotes judíos tenían un altar en el que se ofrecían sacrificios a Dios, y la cristiandad ha erigido altares en estos edificios adornados, ante los cuales se queman velas y se ofrece incienso, y en muchos casos sobre las cuales se guarda una hostia que se mira como si fuera el cuerpo de Cristo. No es necesario decir que toda esta copia del judaísmo es absolutamente ajena a la enseñanza del Nuevo Testamento. De esta manera, la cristiandad ha iniciado su propio sacerdocio especialmente educado y ordenado, cuya presencia es indispensable para, entre comillas, administrar los sacramentos. Estos hombres, encendiendo velas, cruces con incienso y dirigiendo la adoración a los laicos con el uso de un ritual elaborado, preparado, con las oraciones estereotipadas, respuestas de la audiencia, todo el servicio se desarrolla sin problemas y con precisión mecánica. Es una maravilla de la invención y el ingenio humanos, con un atractivo indudable a la estética, pero un sustituto trágico y lamentable de la adoración espiritual que nuestro Señor declaró que su Padre buscaba de sus hijos redimidos. Fin de la cita. Si nuestro Señor viniera hoy, eso es lo que podría hacer. Él podrá acusar ese tipo de adoración. Y eso equipararía al judaísmo. O también Él podría acusar a la adoración de la iglesia protestante más tradicional, que puede parecerse un poco más a la adoración samaritana, no tan elaborada, ni tan ornamentada, ni tan sofisticada. De hecho, los samaritanos de la época a los que les habló Jesús, esta mujer ni siquiera tenía un edificio, había sido destruido hacía mucho tiempo. Pero era una adoración superficial, era una adoración indiferente. No estaba de acuerdo con las prescripciones de las Escrituras y necesitaba ser corregida. De hecho, tanto la adoración de su periodo judaico como su periodo samaritano debían ser eliminados totalmente, a favor de la adoración verdadera. Ahora déjeme ver si puedo prepararle la escena. Capítulo 4, versículo 4. Y esta es realmente la clave de por qué fue allí. Y le era necesario pasar por Samaria. Había una cita divina con una mujer especial. Esta era una mujer que Dios buscaba para que fuera una adoradora verdadera. Y como dije, la búsqueda de Dios es eficaz. Y Él la buscó, enviando a Jesús fuera de la ruta normal para pasar por Samaria, a una ciudad llamado Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Según la hora romana, esa sería como las 6 de la tarde. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana?
porque literalmente los judíos no usan los mismos vasos que los samaritanos. Los judíos no beben de nuestros vasos. No tenemos ninguna relación con los judíos. ¿Cómo pasó esto? Bueno, la gente de esa tierra una vez estuvo unida bajo Saúl, David y Salomón. Cuando el reino se dividió, el reino del norte de Israel, el reino del sur de Judá, se independizaron. Con el paso del tiempo, el reino del norte, debido a su terrible maldad, fue juzgado. Y en el 722 a.C., el reino del norte de Israel fue tomado por Sargón. Y la mayor parte del pueblo fue hecho cautivo y llevados a Siria, a otros lugares, a la ciudad de los Medos. Lo puede leer en 2 de Reyes, capítulo 17. Fueron deportados para convertirse en esclavos y siervos de los asirios. Las únicas personas a las que se les permitía permanecer en la tierra eran los pobres. Eran un lastre. No tenía sentido llevarse a todos los casos de asistencia social, así que los dejaron allí. Y los extranjeros de zonas aledañas, particularmente de Babilonia, comenzaron a mudarse. Y a medida que se mudaban, estos extranjeros gentiles se casaban con los judíos pobres que quedaban. Y la raza mestiza que vino como resultado de esto fue conocida como los samaritanos, llamados así por la ciudad de Samaria, que era su ciudad capital. Y tenían, por lo tanto, una combinación de judaísmo y paganismo mezclados, una religión sincretista. Estas personas querían mantener su herencia judía, incluso suplicaron por un sacerdote israelita que les enseñara a adorar a Dios verdadero, pero fueron rechazados en su pedido. Y cuando el remanente, recordarán que fue llevado cautivo del reino del sur de Judá, Babilonia, y se quedó 70 años, regresó. Recuerdan que cuando regresaron inmediatamente comenzaron a reconstruir los muros y a reconstruir la ciudad. ¿Y quién bajó y quiso ayudarlos? Algunos samaritanos. Y nuevamente fueron rechazados en términos de su asistencia debido a su naturaleza mestiza, por lo que realmente hicieron todo lo posible por detener el proceso de construcción. Habían dicho, construyamos con ustedes porque buscamos a Dios como ustedes. Y el judío dijo, ustedes no tienen nada que ver con nosotros en la construcción de una casa a nuestro Dios. Y entonces quedaron en su especie de religión sincretista. Y solo tenían una alternativa, y eso era establecer su propio lugar de adoración. Así que fueron al monte Gerizim y construyeron su propio templo y comenzaron a adorar a su manera. Esto duró bastante tiempo hasta que en el 128 a.C., 128 años antes de que comenzara el año de nuestro Señor, uno de los gobernantes macabeos llamado Juan Hircano destruyó su templo. Y nunca ha sido reconstruido, pero sabe que hasta el día de hoy, aunque creo que quedan menos de 200 samaritanos sobre la faz de la tierra, todavía se reúnen en esa montaña vacía y llevan a cabo su adoración independiente de Jerusalén. La diferencia básica es que ellos aceptan solo los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, solo el Pentateuco. Ellos no aceptan el resto del Antiguo Testamento. Y esa era su relación en el tiempo de Jesús. Eran despreciados, menospreciados, odiados por los judíos y no tenían trato alguno. Ahora, ese asunto entonces se convierte en la clave para entender el versículo 20. Véalo. Entonces la mujer le dice, nuestros padres, los samaritanos, adoraron en este monte, el monte Gerizim. Y vosotros decís, judíos, que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y la implicación es, ¿quién tiene razón? ¿Dónde adoramos? Dice usted, ¿por qué está haciendo ella esa pregunta? Le voy a decir por qué ella está haciendo esa pregunta, por lo que acaba de pasar. Regresa al versículo 10. Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Señora, si supieras quién te habla y lo que te puede dar, lo habrías pedido. Y la mujer le dijo, Señor,
No tienes con qué sacar y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿De dónde la vas a sacar? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? En otras palabras, si tienes alguna clase de agua que es mejor que esta agua, ¿eres tú mayor que Jacob? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiera de este agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Eterna. La mujer dijo, Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacar. Y luego él fue al meollo del asunto. Podría darte esto, pero tienes un problema. Y así es como él planteó el problema. Ve, llama a tu marido. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido. Y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Buen razonamiento. ¿Por qué percibiría ella eso? 2 razones. Número 1, él habló de la verdad sobrenatural. Por eso creo que aunque ella parece responderle en sentido literal, creo que ella entendió lo que él estaba diciendo hasta cierto punto. Él está hablando de cosas eternas. Él está hablando de cosas espirituales. En segundo lugar, porque él fue directo al núcleo y la acusó por su pecado. Incluso podría agregar un tercero, porque él conocía secretos que solo Dios podía revelar. Aquí hay un hombre que habla de realidades espirituales. Aquí hay un hombre que trata con el pecado. Y aquí hay un hombre que conoce cosas que solo Dios puede revelar. Eso, amigo mío, es un profeta. La primera reacción de ella fue, tengo que arreglar mi vida. Eso es lo que yo creo. La implicación está aquí. Yo creo que incluso ella pudo haber sentido una profunda convicción en este punto, porque creo que cuando Jesús le dijo algo a alguien de manera individual, habría sido un poco difícil evadirlo. Él tiene una presencia de autoridad total. Y yo creo que la respuesta de ella fue, quiero enderezar mi vida. Quiero adorar. Pero tengo que hacerte una pregunta básica. No sé a dónde ir, ¿verdad? No sé a dónde ir. No sé a dónde ir a adorar. Mi gente dice que suba aquí y tu gente dice que baje allí. ¿Dónde adoro? Y él dice, señora, dentro de poco no va a haber una aquí arriba y una allá abajo. Entonces ese no es el punto. El punto es que adores al Padre en espíritu y en qué? Verdad. Y esa es la escena que nos lleva a esta enseñanza maravillosa sobre la adoración verdadera espiritual. La conciencia de ella estaba perforada. Su alma fue traspasada y ella tuvo que reconocer su pecado. Y ella quería enfrentarlo, pero no sabía dónde ir. Ella creía, como el resto de la gente en ese día religioso superficial, que adorar es algo que usted hace en algún lugar, en algún momento, en un lugar prescrito y en un tiempo determinado. Y ella no estaba segura de qué lugar era el lugar correcto. Y entonces él entra en esta gran declaración. Ahora, lo primero que quiero que observe al ver los versículos 20 al 24 es el objeto de la adoración. Observe atentamente lo que dice el texto. Versículo 21. Al final del versículo, 3 palabras. Adoraréis al Padre. A la mitad del versículo 23, 3 palabras. Adorarán al Padre. Versículo 24, a la mitad del versículo. Le adoran. ¿A quién debemos adorar? El Padre. Al Padre, adoradle. Pero dice más que eso. Nos dice en el versículo 24, ¿quién es Él? Dios es Espíritu. Ahora, amados, eso nos da 2 aspectos del objeto de la adoración. 1, Dios como Espíritu. 2, Dios como Padre. ¿Entiende esos 2? Adoramos a Dios como Espíritu, adoramos a Dios como Padre. Ahora escuche con mucha atención. Uno habla de su naturaleza esencial, uno habla de su relación esencial.
Su naturaleza esencial es que Él es ¿qué? Espíritu. Su relación esencial es que Él es ¿qué? Padre. Y ambos son básicos para la adoración verdadera. Comencemos con el primero, Dios como Espíritu en su naturaleza esencial. Y creo que encontrará esto tremendamente emocionante. Y créame, cuando comienza a tratar de describir a Dios como Espíritu, realmente se encuentra sin palabras. Voy a hacer un esfuerzo y ver qué podemos hacer. Adoramos entonces, en primer lugar, a Dios como Espíritu. A Dios como Espíritu. El único Espíritu glorioso. Ve el versículo 24 nuevamente. El griego literal en este versículo es muy interesante. Esto es lo que dice. Espíritu el Dios. Espíritu el Dios. Simplemente derrite esos dos juntos. Espíritu el Dios. Dios el Espíritu. Haciendo uno igual al otro. Dios es Espíritu. Espíritu el Dios. Un Espíritu glorioso. ¿Qué es un Espíritu? Bueno, Jesús dijo, un Espíritu no tiene ¿qué? Carne y huesos. Un Espíritu no tiene carne ni huesos. Vea conmigo por un momento Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40, versículo 18. Y creo que esto nos ayudará a entender de qué estamos hablando con Dios como Espíritu. Versículo 18. ¿A qué, pues, haréis semejante a Dios? En otras palabras, si usted no puede tratar con Dios como Espíritu y usted va a reducir a Dios a otra cosa, ¿qué va a hacer que sea como Él? ¿Puede hacer un dibujo de un espíritu? ¿Puede tallar una imagen de un espíritu? ¿Puede derretir plata y convertirla en una formación de espíritu? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Con qué parecido lo va a comparar? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. Toma un árbol y trata de tallar el árbol. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Estás tratando de reducir al Dios eterno, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Este es el Dios del universo. Y estás vaciando un pequeño líquido en una olla y tallando un pequeño trozo de madera. Él convierte el versículo 23 en nada a los poderosos. Y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como soplen ellos se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. En otras palabras, él dice que los príncipes o los principales o las personas más importantes o las personas más poderosas del mundo no son nada en comparación con Dios. Entonces, versículo 25, ¿a qué pues me haréis semejante? ¿O me compararéis, dice el Santo? Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saque cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Y luego continúa hablando de cómo Dios no se desmaya, nunca se cansa y así sucesivamente. En otras palabras, cuando usted concibe y dibuja en su mente o en términos teológicos o bíblicos el concepto de Dios, usted no puede reducirlo a una imagen. Él no puede ser reducido a un edificio. Él no puede ser reducido a una estatua. A nada. Él es espíritu y debe ser adorado en la plenitud de la infinidad de su espíritu eterno. ¿Qué hace eso inmediatamente? Eso inmediatamente dice que usted no tiene que ir a un lugar a la vez para acercarse a Dios. El catecismo más breve dice: Dios es un espíritu, infinito, eterno, inmutable en su ser. Algunas de las sectas enseñan que Dios es un hombre. Esa es una mentira salida del pozo. Dios no es un hombre, Dios es espíritu. En Jeremías 23, ¿soy yo Dios de cerca solamente? Dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. En otras palabras, lo que está diciendo es esto. Escucha esto. ¿Soy un Dios en algún lugar? No, Dios no es un Dios en algún lugar. Él es un Dios ¿qué? En todo lugar. No pueden confinarme. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? Y me encanta esto. No
lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra. Ahora escuche esto. Dios no es un ídolo confinado a un lugar. Dios es el lugar infinito. Él no puede ser confinado a un lugar específico o un tiempo específico. Ahora, ¿ve cuán importante es eso en la adoración? No vamos a algún lado porque Dios está allí y vamos allá a adorarlo. Ahora, los paganos creían que Dios estaba en algún lugar. Y 1 Samuel, capítulo 5, usted sabe, los filisteos tenían un templo y tenían allí a su dios Dagón. Cuando robaron el arca del pacto, pensaron que era la representación del Dios de los israelitas, tomaron el arca del pacto y la metieron en el templo de Dagón. Ellos pensaron que allí es donde viven los dioses, en ese lugar, así que la metieron allí. Recuerda, la mañana después regresaron su dios Dagón, que era ese dios pez, fue tirado inclinándose ante el arca del pacto. Entonces lo volvieron a levantar. Al día siguiente que regresaron lo tiraron nuevamente, solo que esta vez tenía las manos cortadas y la cabeza también. Dios había realizado una cirugía sobrenatural en ese ídolo, pero el punto fue que asociaron ese Dios con ese lugar. Ese era todo el punto. Pero Dios es espíritu. Y lo que le está diciendo a la mujer es, oye, el problema no es que está aquí o allá, porque Dios no está aquí o allá. Pero Dios es espíritu. Dios es espíritu. Ahora regrese a Juan capítulo 4 por un momento y veamos cómo Él está respondiendo específicamente a esta señora. Versículo 21. Nuestros padres adoraron en este monte, dice ella, y dicen en Jerusalén. Digo, ¿dónde está Dios? ¿Está Dios aquí arriba o está allá abajo? Digo, quiero enderezar mi vida, entonces, ¿a dónde voy? Y luego en el versículo 21, Jesús le dijo, mujer, créeme, te estoy diciendo la verdad, que la hora viene, cuando ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Ahora esa declaración está tan cargada que puede interpretarla con una especie de pensamiento telescópico. Si usted lo toma individualmente, podría estar diciendo, señora, estás a punto de entrar en una relación con Dios a través de mí. Eso haría que ni siquiera adores a Dios en ninguno de los dos lugares, sino en tu corazón. Podría estar diciendo históricamente, se acerca el momento en el que la destrucción de Jerusalén arrasará con ese lugar y de todos modos no tienes nada en esa montaña. Podría tomarse en su significado más amplio posible, que le está diciendo, haré una obra redentora en la cruz del Calvario que eliminará todo lo que esté asociado de alguna manera con el antiguo pacto verdadero o falso. Y realmente creo que lo que él está diciendo es, señora, que sus sistemas llegarán a su fin muy, muy rápido. En un sentido muy real, Jesús dice en el versículo 23, la hora viene y ahora es. Esa es una declaración fascinante, es futuro, sin embargo presente. ¿Qué quiso decir con que viene? ¿Qué quiso decir con que viene y ahora es? Él estaba diciendo, estoy parado en la transición y en una mano tengo el antiguo pacto y en la otra mano tengo el nuevo pacto. Viene la hora. Y ya está aquí porque aquí estoy yo. Cuando esto se acabe y el nuevo pacto esté aquí. Y en ese lugar, o mejor dicho, en ese nuevo pacto, no hay lugar, no hay Jerusalén. Y para asegurarse de que nadie se confundiera, en el año 70 después de Cristo, Dios simplemente acabó con Jerusalén. Simplemente la aplastó. Simplemente la acabó. Y entonces la adoración es la adoración de Dios como espíritu. Y como espíritu, Él está en todos lados. Él está en todos lados. Y escuche esto. Él está disponible en todos lados para un adorador verdadero, en todas partes. Él está prediciendo el fin del sistema ceremonial, y yo creo que Él lo dramatizó maravillosamente con un gran acontecimiento climático que ocurrió cuando Jesús murió en la cruz. ¿Qué era? ¿Qué pasó con el velo del templo? Se rasgó de arriba abajo, y todo el sistema se acabó. El lugar santísimo fue expuesto. El sistema ceremonial fue terminado. Y eso, yo creo, es lo que nuestro Señor realmente tiene en mente cuando habló con esta mujer. En Hebreos 10, versículo 19. En el lenguaje de este libro maravilloso, es por lo que Cristo ha hecho que tenemos un nuevo tipo de adoración. Esto es tan hermoso.
El capítulo 10 habla del versículo 4, la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. El sistema de sacrificios no podía hacerlo. De ninguna manera podía hacerlo. Pero me encanta esto. Versículo 12. Pero este Cristo ve. El versículo 11 dice, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Qué significa que se sentó? Significa que Él se sentó porque su obra estaba, ¿qué? Terminada. Y versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y este es el nuevo pacto. Versículo 16 dice, este es el pacto donde Dios dijo que escribiré en sus corazones. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Y donde hay este tipo de remisión total, ya no hay necesidad de ninguna otra ofrenda, ¿verdad? Entonces el sistema de sacrificios terminó cuando Cristo murió. Él perfeccionó todo. Versículo 19. Así que, ¿para qué está ahí el así que? Para hacer la transición, por lo que Cristo ha hecho. Hermanos, tengan confianza de entrar en el lugar santísimo. Hombre, un judío no se acercaría al lugar santísimo por miedo de que cayera muerto. Él dice, entren, ahora vean esto, versículo 20, por el camino nuevo y vivo. No el camino de animales muertos, no el camino antiguo de las ceremonias, sino un camino nuevo y vivo, que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos. Acerquémonos. ¿No es genial? ¿No es maravilloso? Acerquémonos. Como puede ver, es debido nuevamente a la obra de Cristo en la cruz que nos convertimos en un pueblo adorador. No es en el monte Gerizim, no está en el monte Gerizim, no está en Jerusalén. Esos antiguos sistemas ceremoniales se han ido. Y no hay lugar hoy día para un sacerdocio de élite especial. Y no hay lugar hoy para altares y misas de sacrificio y velas encendidas y humo de incienso. Eso es judaísmo y paganismo arrastrado, ignorando el camino nuevo y vivo, el sacerdocio de todos los creyentes. Ese sistema se acabó. Entonces, nuestro Señor dice, mira, no es el lugar de adoración, señora. No es el lugar de adoración. Es a quién adoras tú lo que importa, ¿verdad? Es a quién adoras. Y, en primer lugar, adoras a Dios como espíritu. Él es un espíritu. La gente siempre dice, bueno, ¿qué pasa cuando la Biblia dice que el brazo del Señor no se acorta para que no pueda sanar? Sus ojos van y vienen por toda la tierra. El Señor no es sordo para que no pueda oír. Él extiende su brazo derecho y todo eso. Eso es lo que se llama antropomorfismo. Eso es hablar de Dios en forma humana, términos físicos, o nunca podremos entender de qué estaba hablando. Porque lo único que podemos percibir es que si alguien ve, tiene que tener ojos, ¿verdad? Entonces dice ojos, porque usted entiende que los ojos ven. Por eso la gente piensa que Dios es un hombre. Están equivocados. Y, ¿sabe? La Biblia dice que Él también nos cubre con sus plumas. Algunas personas podrán concluir que Él es un pájaro, y si lo lleva lo suficientemente lejos, se confundirían porque a veces Él es un león y otras veces es un cordero, y a veces Él es un lirio. Esos son solo términos antropomórficos. Dice usted, bueno, John, ¿cómo puedes decir que Dios debe ser adorado en espíritu en todos lados cuando tenían el templo? Escúcheme, el templo era solo un símbolo y un lugar presente, residente, para estimular la adoración como una forma de vida. ¿Entiende eso? Si usted no entiende eso, no entiende el punto del templo. Los templos son símbolos, no realidades. Bien, dice usted, ¿no moraba la gloria Shekinah de Dios entre las alas de los querubines y en la parte superior del propiciatorio y el arca del pacto y el lugar santísimo? Por supuesto. Pero, ¿cree que Dios solo estaba allí? ¿Y eso era todo lo que era? ¿Estaba solo ahí? ¿Solo se queda en esa pequeña tienda? No. Era un símbolo de su presencia. Y solo los judíos ignorantes realmente limitaron a Dios solo al templo. Los asirios llamaban al Dios de Israel el Dios de las colinas, de los montes, porque sus dioses eran los dioses de los valles. Y pensaron que el Dios de los israelitas habitaba en los montes
y sus dioses habitaban en los valles. Y algunos de los paganos pensaban que sus dioses vivían en arboledas, especialmente para ellos. Nuestro Dios siempre ha sido un espíritu en todas partes, y la única razón por la que había un templo era para estimular el adorarle en todo lugar. Él puede expresarse en un lugar, Él puede revelarse a sí mismo en un lugar. Por ejemplo, muy a menudo Dios se encontraría con uno de los patriarcas en un lugar único, y el patriarca construiría un altar allí, ¿no es así? Pero solo porque Dios estuvo en un lugar, en un momento, por una razón especial, no significa que no estuvo en todas partes al mismo tiempo. No, el templo era solo para estimular una vida de adoración a Él. Entonces, no es donde usted adora, ni siquiera es cuando usted adora. De hecho, el apóstol Pablo dice, solo quiero decirles, no necesitan más lunas nuevas, días festivos, días de reposo y todo eso, Gálatas 4:10, Colosenses 2:16, eso no es la cuestión. Dios es un espíritu y Él debe ser adorado de una manera espiritual. Entonces, amados, simplemente repasamos esas cosas básicas y me voy a detener en este punto. Pero creo que tantos de nosotros pensamos que de lo único que somos realmente responsables es de adorar a Dios cuando venimos aquí. Eso no es todo y creo que lo logramos esta mañana lo suficiente. Pero la adoración no es algo que sucede solo porque está en este lugar. Ahora tratamos de enfatizar eso al no tener un montón de ferretería sagrada colgada por todos lados. Un montón de símbolos de todo, vitrales y todo eso para que piense que este es el lugar donde Dios vive. Él no vive aquí. Usted no puede confinar su adoración aquí. Sí, Dios está presente de manera única en medio de su pueblo y entraremos en eso a medida que continuemos y le mostraré algunas cosas que creo que son realmente emocionantes. 2 semanas, después de un par de semanas, a partir de ahora. Pero no venimos nada más aquí porque Dios está aquí y adoramos a Dios aquí. Dios está en todas partes y debemos adorarlo en todas partes. Es por eso que dije esta mañana que tiene que vivir una vida de adoración y luego cuando se reúne con el pueblo de Dios, la alabanza se convierte en el desbordamiento de una vida de adoración. Dios es espíritu y debemos adorarlo a Él como espíritu. Inclinémonos juntos en oración. Señor, estas son verdades tan grandes y parecen estar tan más allá de la percepción de nuestras pequeñas mentes. Y Señor, parece que no siempre podemos cubrir las cosas que están en nuestros corazones por cubrir, pero gracias por mostrarnos lo que nos mostraste. Queremos adorarte. No queremos centrarnos en símbolos, sino en una realidad, en el Dios vivo, el Espíritu vivo. Queremos adorar al Espíritu glorioso, al Dios eterno y viviente. Y que recordemos que tú estás en todos lados. Eres inevitable. No es tan conveniente como si pudiéramos colocarte en un lugar para que pudiéramos venir y estar en tu presencia cuando quisiéramos y dejarla cuando no quisiéramos estar. Pero siempre estamos en tu presencia. Que nosotros te adoremos verdaderamente. Nuestra adoración entonces, Dios, es exclusiva. Como dijo nuestro Señor, te adoramos a ti